Javier Rivas, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica, y en este momento vengo a darles, más que un preámbulo, una explicación de lo que fue el desarrollo de la actividad de la creación o la construcción de una fuente de regulación de voltaje. Para la creación de la fuente de regulación de voltaje utilicé unos materiales disponibles como un integrado regulador LM317. También usé un potenciómetro de 10 kiloohmios, una resistencia de 1 kiloohmio y algunos tipos de cables en cuanto a los colores. Y utilicé también una fuente reguladora de voltaje. En ese caso es la que está acá. Esta fuente reguladora de voltaje que está conectada, que transforma la corriente de 220 voltios a 24 voltios DC. En este caso explico cómo es el desarrollo en cuanto a lo que fue el desarrollo del esquema del circuito de la fuente. Para ello utilizamos el integrado regulador LM317, que es este que está conectado acá. Está conectado acá porque lo estoy tomando como reutilizarlo de una tarjeta electrónica. También acá tengo posicionado el potenciómetro, que es el que hace la función de regulador de voltaje. Para ello utilicé este diagrama de circuito, que es cómo está conectado en sí la fuente reguladora. Para el desarrollo de esto, conecté de acuerdo a los puntos de contacto del potenciómetro desde el potenciómetro, desde el punto central hasta la pata derecha del integrado regulador LM317, hasta la pata derecha. Sobre esa pata derecha está conectada la resistencia de 1 kiloohmio, que va conectada a ese mismo cable hacia el otro punto de la salida de la resistencia. Va conectado hacia la parte central del integrado regulador. Ok, después a su vez, para lo que va a ser la salida la entrada, lo que va a ser la entrada donde se va a conectar la fuente que alimenta, el cable de la entrada negativa va conectado al punto del extremo se puede decir izquierdo del potenciómetro, ya que va a ser la parte de la entrada negativa. Este cable está posicionado con color negro y ese cable atraviesa desde el mismo punto hacia el otro extremo, que va a quedar como la salida negativa, que es donde va a dar la posición de la prueba. La otra parte es donde va el cable que va conectado en la posición positiva. En este caso usé un cable de color amarillo, ya que no tenía para colocarlo de color rojo. Ok, ese cable va colocado a la pata derecha del integrado regulador. Ok, y a su vez un mismo cable amarillo conecta desde la alimentación que va del cable que viene de la parte central del integrado regulador, que se conecta con la resistencia. Ahí ese cable conectado desde allí sale hacia lo que va a ser la salida positiva de la fuente. Prácticamente ese cable amarillo va conectando desde la parte central o la pata central del integrado regulador, pero lo estoy conectando acá porque ya que viene conectado desde arriba, desde la pata,
hacia abajo hacia donde va la resistencia, y tengo como salida hacia la salida de lo que va a ser la conexión para la prueba, ¿ok? Entonces este cable debería continuar hasta acá de color amarillo, pero como tengo muchas variedades de cable en modo reciclaje, eh, lo complementé acá con un empalme y estoy utilizando, y por eso se ve este color diferente, pero debería ser el mismo continuo de color amarillo. Eh, bueno, una vez conectado este circuito, aquí está conectado como tal. Está conectado acá. Acá tengo mis dos cables de alimentación. En este caso estaré alimentando la parte positiva y por acá, por el cable negro, la parte negativa. Ok. Y esa fuente y ese voltaje, después de la regulación, me estaría indicando acá el voltaje. Acá tengo un detalle que prácticamente se me presenta un inconveniente, ya que yo estoy viajando, estoy en el país de Alemania, y casualmente en estos momentos donde yo estoy grabando mi video, estoy en una parte de campo y no tengo mucho acceso a conseguir materiales o elementos electrónicos para yo hacer o desarrollar mi trabajo como tal de una manera como quisiera. Y debido a esas condiciones yo tomé la posición de que lo que estoy haciendo me estoy ayudando de una manera solo con lo que tengo. Entonces este bombillo indicativo, este piloto indicativo que está acá, debido a esas condiciones, este piloto indicativo que pude encontrar o conseguir para el desarrollo de este trabajo, trabaja con 220 voltios de corriente alterna. Como tengo 24 voltios acá, no me da la fuerza para alimentar el piloto y que alumbre el piloto. Tampoco no tengo un aparato de medición, en ese caso un voltímetro o una pinza amperimétrica para conectarlo acá, para ver lo que es, cuánto tengo de voltaje, en ese caso los 24 voltios, y ponerlo a regular con el potenciómetro. Como no tengo acceso a un aparato de medición, entonces por esa parte eh, estoy también como que trabajando con lo que tengo. Entonces, prácticamente no le puedo dar el funcionamiento como tal como quiero, pero sí aquí tengo la entrada de 24 voltios y tengo la salida de 24 voltios. Que si tuviera un piloto o un bombillo alumbrando para funcionamiento de 24 voltios, lo pudiera poner a funcionar y lo regularía con el potenciómetro. Y a su vez, si tuviera, como ya dije, un multímetro o una pinza perimétrica de medición, lo conectara a la salida y me indicará, una vez regulando con el potenciómetro, la regulación del voltaje desde 0 a 24 y de 24 a 0 voltios. Entonces, esas son una de las condiciones que planteo acá, por la cual no puedo dar la demostración como tal, pero sí tengo el voltaje que son los 24 voltios. Si acá puedo hacer una pequeña prueba, yo por ejemplo quizás no se vea mucho, pero acá yo en una de las entradas sí, por ejemplo, puedo probar con mi probador analógico, busca polo y ahí alumbra porque me está indicando de que sí tengo voltaje, igual que en otra posición. Y para la salida, donde va la salida del aparato o donde se va a conectar la fuente, o para la medición en ese caso de la prueba, también me está indicando de que tengo voltaje de 24 voltios. Y a su vez aquí donde está el punto de conexión también me indica de que el voltaje está presente. Entonces el voltaje está presente a 24 voltios tanto en la entrada de la fuente de alimentación que alimenta la fuente diseñada, y tengo los 24 voltios a la salida para la prueba, pero simplemente que está el inconveniente de que no tengo los equipos ni el bombillo eficiente con el voltaje al que estoy trabajando de 24 voltios para hacer las pruebas. Y bueno, queda notificado de que todo lo que está acá, para mí ha sido de improvisación. He improvisado con esto ya que estoy en el país que les mencioné,
en Alemania y se me hizo complicado para conseguir los elementos electrónicos y todos los dispositivos requeridos para yo hacerlo, como quien dice, con la eficacia y dar la prueba demostrativa de la regulación en cuanto al voltaje, ya que sé que piden el trabajo. Entonces, bueno, este es mi trabajo, este es el desarrollo de mi esquema y así como está todo aquí representado. En conclusión, considero que a pesar de haber hecho un trabajo con bastante eh, posición de improvisamiento, pero el trabajo está concreto y para mí fue un trabajo de mucho aprendizaje y mucho esquema de introducirme en lo que es trabajar con los dispositivos o elementos electrónicos en cuanto a este tipo de proyectos de desarrollar una fuente regulable de alimentación. Entonces, esto es todo. Gracias.